Pasa ustedes, peregrinos de YouTube, quería compartir con ustedes un artículo que encontré sobre un tema que en este tiempo hace bien reflexionar. Hace bien reflexionar no solo para la mente, sino también para el espíritu y sobre todo para el cuerpo. ¿A qué nos estamos refiriendo? El saber perdonar. Ya hemos hecho varios videos sobre este tema, pero me gustó este artículo que he encontrado y que quiero compartir. Sin duda, el saber perdonar no es algo sencillo. ¿Qué pasa en la mente y en el cuerpo cuando nosotros perdonamos? Y de esto queremos hablar hoy. Por eso te invito, y si te interesa, a participar y a acompañarme en este nuevo video. Dice el artículo, perdonar puede considerarse desde distintas perspectivas, pero la mayor parte de ellas tiene que ver con la decisión consciente y permanente en el tiempo de pasar por alto una ofensa, dejar atrás una actitud, acción u omisión que hemos considerado ofensiva para nosotros y ante la cual se decide no tomar represalias ni acciones de venganza. Pero me parece importante también aclarar cuál es la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Solemos confundir el perdón con la reconciliación y no son lo mismo. Perdonar no implica reconciliar, mientras que reconciliar sí implica que haya tenido lugar el perdón. Es decir, yo puedo perdonar a una persona que me ha herido, pero eso no implica que yo retome una relación con esa persona. Puedo perdonarlo en el silencio, puedo decir, está bien, esta persona me traicionó, lo perdono, es decir, no voy a vengarme, no voy a tomar acciones negativas hacia esta persona, pero listo, se terminó toda relación, ¿verdad? Se rompió la confianza, se rompió la amistad, queda todo ahí. Ahora, la reconciliación tiene que ver, primero, perdono a esta persona. Si no hay perdón, no hay reconciliación, pero retomo una relación, podríamos decir, con esta persona que me ha ofendido. Esa es la diferencia entre perdonar y reconciliar. Igualmente, para reconciliarme con alguien, ciertamente tengo que perdonar. Ahora, no implica que perdonando retome o esté obligado a retomar ciertas relaciones. No sé si me expliqué, deja abajo en la caja de comentarios qué te pareció esta diferencia entre el perdón y la reconciliación. Ahora bien, ¿qué beneficios puede traernos a nosotros el perdonar? Y no solamente beneficios espirituales, sino también beneficios a lo que hace a nuestra vida cotidiana y sobre todo a nuestro cuerpo. No perdonar puede causarnos ciertamente resentimientos, ira, rencor, odio, deseos de venganza, etcétera, 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 que ciertamente esos sentimientos van no solamente enfermando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra psiquis, sino también nos va enfermando físicamente. Todo tiene repercusión en nosotros porque somos una unidad, somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso, liberarnos mediante el perdón puede ayudarnos a nivel físico, mental, espiritual. ¿Cuáles son estos beneficios? Son 7 los que te voy a enumerar. El primero es, te ayuda a retomar el control de tu vida. Dice aquí el artículo, con el perdón tomas el control de tus emociones, ya que te liberas de esos sentimientos negativos que tanto daño te hacen. No solamente físicamente, sino también psicológicamente. Es decir, nosotros
fuimos ofendidos, fuimos heridos y eso genera sentimientos que comúnmente son sentimientos negativos. Ahora, vos tenés el poder, la gracia, la posibilidad de no dejarte llevar por esos sentimientos, de no dejarte dominar por esos sentimientos que son la ira, el deseo de venganza, el odio que ya habíamos nombrado, sino que apostar al perdón, y apostando al perdón, vos te colocas sobre esos sentimientos y comenzás vos a dominar esos sentimientos. Y no te controlan más, sino que sos vos el que estás controlando esos sentimientos. Por eso retomas el control de tu vida. Al perdonar, te liberas de ese peso que continuamente te está amargando y que verdaderamente no vale la pena. Muchas veces no vale la pena sufrir cuando, por ejemplo, la persona que te ofendió está pipicucú. Segundo beneficio de perdonar, cierra capítulos dolorosos. El perdonar es como un libro, te ayuda a cerrar un capítulo en tu vida, a dejar atrás. Bueno, lo perdono, que no quiere decir que no sigas sintiendo. Tenemos un video hecho sobre el tema de perdón, te lo voy a dejar aquí arriba para que después lo vayas a ver, para saber bien cómo perdonar, qué es perdonar, ¿verdad? Al cerrar esos capítulos desagradables, te deshaces del dolor que te autoinfliges. Porque ciertamente cuando no perdonamos, continuamente estamos recordando, y sobre todo muchas veces cuando nos han herido, hasta nos llegamos a sentir culpables de eso que nos pasó o nos sentimos tontos. ¿Por qué habré dejado que me traten así? Qué tonto que fui que permití ciertas cosas. Y entonces no nos dejamos en paz a nosotros mismos y eso produce en nosotros un dolor constante que no te deja. Al perdonar se cierra un capítulo y se retoma, ¿no?, la vida, una vida nueva que te ayuda a seguir caminando. No te ata al pasado, sino que te impulsa hacia el futuro. El tercer punto, el tercer beneficio que nos trae el perdonar, dice el artículo, el perdón contribuye a tener una sana expectativa de vida. Nos ayuda a crecer emocionalmente y a no esperar nada de nadie. Eso nos hace libres de vivir en nuestra manera sin tratar de complacer ni que nos complazcan. Es decir, cuando uno toma esta actitud de vida de perdonar, te libera. No te sorprende que te traicionen, no te sorprende que te puedan herir, pero como vos ya manejás esas emociones que están, que no podemos dejar de sentir, entonces, ¿qué hace? Comienzas a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Te afectan, pero no te destruye. Te sientes libre ante las personas que te ofenden. Sientes paz. Dice, yo te perdoné. La mochila ahora te la cargas tú. Cuarto beneficio de perdonar, evita la depresión. Al perdonar desaparece el rencor. Esos sentimientos de venganza quedan anulados y se vive para el futuro, que es lo que decíamos anteriormente. Al vivir para el futuro, te coloca o te crea objetivos de vida que te centran en lo que viene y no en lo que pasó. No te quedas en el pasado y esto evita que pases por una crisis depresiva con todos los riesgos y problemas que conlleva este tipo de crisis. Ciertamente cuando nosotros vivimos en la falta de perdón, nos dejamos dominar por los sentimientos de venganza, de ira, de bronca, nos va amargando la vida y ciertamente podemos caer en una depresión. Ciertamente hay heridas y heridas, hay ofensas y ofensas, hay algunas que son mucho más profundas que otras y bueno, eso implica un proceso interior muy grande. Es cierto que el Señor dice que debemos perdonar siempre.
70 veces 7. Pero Él no pide un límite de tiempo, es un proceso. El perdonar es un proceso. ¿Debemos perdonar? Ciertamente que sí, pero respetando el proceso, porque una cosa son las heridas muy profundas, otras cosas son heridas un poco superficiales, ¿verdad? Vamos con el quinto beneficio, nos permite vivir en el presente. Más o menos lo dijimos anteriormente. Cuando yo no perdono, continuamente estoy recordando el pasado, eso que me hicieron, eso que me dolió. Comienzo a victimizarme y eso no está bien, no es sano, mejor dicho. Porque te ata en ese pasado y no te deja vivir o disfrutar del presente. Muchas veces nos rodean muchas personas que nos quieren, pero siempre estamos recordando a aquella persona que no nos quiso. Entonces no podemos disfrutar de estas personas que verdaderamente nos quieren, del momento feliz de la vida. ¿Por qué? Porque nos han herido en el pasado. Vamos con el sexto beneficio, el anteúltimo. Mejora la salud física. Es un hecho comprobado científicamente que al tener una buena salud mental vamos a tener un sistema inmune más fortalecido y por ende gozaremos de buena salud física. Ciertamente, como dijimos al inicio de este video, somos una unidad psíquica, física, mental, espiritual. Entonces, si nosotros no estamos bien interiormente, si vivimos en el rencor y en el dolor, ciertamente, y nos vamos deprimiendo y vamos viviendo tristes, somos más propensos a bajar las defensas. Y comúnmente la persona que vive en ese dolor y en el rencor, comúnmente suele enfermarse más que aquella que vive en la libertad y en la felicidad o que ha perdonado. Porque no quiere decir que aquel que es feliz no sufrió traiciones o heridas. Lo que pudo hacer esa persona es sanar esas heridas. Tenemos una serie de videos hechos sobre sanación interior que te recomiendo que la veas. Y el último beneficio de perdonar es perdónate para mejorar la autoestima. Cuando decides perdonar, tomas la decisión de estar bien contigo mismo sin sentirte vulnerable. Esto me parece muy importante también, como los otros puntos. Cuando yo perdono digo, bueno, basta de sufrir, pare de sufrir, basta de estar viviendo de esta forma amargamente, tristemente por aquello que me han hecho, aunque no me hayan pedido perdón, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar las riendas de mi vida y decir, yo quiero ser feliz. Y no puede ser que por esa herida del pasado yo me esté amargando la vida y le esté amargando la vida a los demás. Entonces es un momento de decir, no, yo me quiero, yo me amo, quiero seguir adelante, más allá de las heridas que yo tenga. Para esto es muy importante ayudarse no solamente con profesionales, como puede ser un psicólogo si son heridas muy profundas, un director espiritual, un confesor, la oración, los sacramentos, hacer un proceso de sanación interior, creo que nos puede ayudar a vivir y a retomar esta autoestima y esta felicidad, al fin y al cabo, por la cual hemos nacido, para ser felices y hacer felices a los demás. Ahora bien, pero ¿qué sucede cuando nosotros hemos sido los que hemos herido a los demás? Es decir, ¿cómo nosotros debemos o tenemos que pedir perdón? Porque ese es otro tema también. Muchas veces nos centramos en que nos tienen que pedir perdón a nosotros, pero nos olvidamos que a veces nosotros hemos sido causa de heridas para los otros también, que hemos lastimado a los otros también. Bueno, ¿cómo pedir perdón? ¿Cuáles son los beneficios que traería no solo a mí, sino a la otra persona el pedir perdón? Bueno, si querés saber sobre eso, te invito a que veas este próximo video. Déjame abajo en la caja de comentarios qué te pareció este artículo. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien, porque sé que pueden. Chau, chau.